Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. En el día de hoy vamos a estar conociendo otra de esas cualidades que identifica a nuestro amigo Espíritu Santo. Diga conmigo, amigo que aconseja. Otra vez, amigo que aconseja. Muchas veces hemos atravesado situaciones difíciles que llamamos tormentas, desiertos, pruebas, y cada uno de nosotros le ponemos un nombre diferente. En ocasiones es necesario pasar por este tipo de situaciones. Aunque no sepamos qué hacer, para poder experimentar una voz de aliento y un consejo de un amigo, de un familiar, de un conocido. De igual forma, el Espíritu Santo quiere aconsejarnos y ayudarnos. Él está dispuesto, Él está interesado en ayudarnos a resolver los problemas que estamos pasando y a pasar con nosotros las situaciones difíciles. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Él está dispuesto a darle un buen consejo. Estoy seguro que el Espíritu Santo no nos aconseja mal. Él siempre nos da buenos consejos, aunque nosotros no nos guste. Aunque nosotros digamos, pero ¿cómo, Espíritu Santo, voy a hacer eso? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a ir a darle la mano? ¿Cómo lo voy a saludar? Ahorita la excusa es el COVID-19, ¿cierto? De dar la mano. Pero ¿cómo voy a orar por él? Pero el Espíritu Santo tiene buenos consejos para nosotros. Amén. Porque a veces nosotros decimos, es que somos mansos, ¿pero qué? ¿Y eso está en primera de qué? No, mentira. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tiene que humillarnos, nos humilla. Y cuando Él tiene que darnos elogios, lo hace. Él le da a cada quien lo que le corresponde. Amén. Entonces, ¿hoy qué vamos a estar viendo? Amigo que ¿qué? Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, está escrito un mensaje poderoso que va dirigido a 7 iglesias que existían en el tiempo que fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes de la actualidad, o sea, para usted y para mí. Amén. El primer objetivo de las cartas era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades. El segundo propósito es revelar 7 diferentes tipos de individuos que hay dentro de las iglesias e instruirlos en la verdad. Y un tercer propósito puede ser 7 periodos diferentes que ha sufrido la iglesia, la novia de Cristo. Amén. Pero nuestro enfoque en este día es el segundo propósito. Es decir, el Espíritu Santo nos va a aconsejar personalmente. ¿El Espíritu Santo qué va a hacer? Entonces le voy a pedir un favor enorme, que hoy no piense que la palabra es para el que tengo al lado, es para su hijo que no vino, es para su esposo que se quedó en casa. No, ¿para quién es la palabra? Para mí. Muy bien. Vamos bien. Iglesia, por favor, acompáñeme al libro de Apocalipsis. Por tiempo solo vamos a estudiar 3 iglesias en las cuales el Espíritu Santo tiene 3 consejos para nosotros, como ustedes decían, para mí. Quiero recalcar
algo muy importante antes de empezar. Dios conoce las cosas buenas que usted y yo hacemos, aún lo que hacía la iglesia. Él lo conoce. Él no nos amonesta por eso. De hecho, Dios mismo lo resalta en su palabra. Él mismo lo hace. Si me permite decir, Dios elogia a la iglesia en lo que hace bien. Pero lo que está bien se puede mejorar. Pero ¿en qué debemos enfocarnos nosotros? En lo que estamos haciendo mal. Amén. Él nos aconseja que debemos cambiar nuestra forma de pensar y de actuar a través de estos mensajes. Leamos por favor el mensaje a la iglesia de la Odisea. Se encuentra en Apocalipsis 3:14. ¿Todos están ahí? Amén. ¿Todos trajeron su Biblia? Sí, levanten su Biblia. Amén, qué bueno. Qué bueno, no toca decirle encienda su Biblia. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, escribe, dice el capítulo 13, versículo 14. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. ¿Y qué? El testigo fiel y verdadero. El principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. ¿Que no eres qué? ¿Que no eres qué? ¿Quién lo dice? ¿Edwin? Lo está diciendo Dios. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Vea el deseo de Dios. Pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, ¿qué va a hacer Dios? Te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Wow. Mire lo que está diciendo Dios en esta mañana. Es un mensaje quizás fuerte para usted y para mí. Fue una revelación que Dios le hizo al apóstol Juan cuando estaba preso en una isla. No era una condición fácil. Y las palabras de Dios fue animar y a exhortar a la iglesia para que dejara de ser indiferente con la voz de Dios. Amén. Dice el versículo 20: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos conmigo. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí y me senté con mi Padre en su trono. Versículo 22. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? O sea que ¿a quién nos está hablando esta mañana? A mí. El primer consejo que nos da nuestro amigo Espíritu Santo es que debemos ser constantes en la fe. ¿Cuál es el primer consejo que nos da el Espíritu Santo?
Debemos ser constantes en la fe. Dios conoce nuestra realidad espiritual. Él sabe si estamos fríos o calientes. El Espíritu Santo discierne lo que los pastores, lo que los coordinadores, lo que los siervos de la iglesia no podemos ver. Él discierne cuánto tiempo pasas con Él. Nosotros no tenemos cámaras en su casa, pero el Espíritu Santo es omnisciente y está en todo lugar. Él conoce nuestra realidad, su realidad espiritual. Él la conoce. Es decir, si estamos pasando un bache espiritual, Él lo sabe. Y en este momento quizás muchos estamos tibios. Nuestra mirada se ha desenfocado en las cosas que son importantes, pero que no son relevantes para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Wow, ¿cómo así, Edwin? ¿Cómo así que nos estamos enfocando en lo importante? Claro, ¿cuántos trabajamos aquí? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Es importante ir a trabajar? ¿Es importante cuidar a nuestros hijos? ¿Es importante alimentarlos? Pero lo relevante es que usted y yo pasemos tiempo con Dios. Eso es lo relevante, porque vamos a trabajar, pero el que nos dio ese trabajo, ese empleo, se llama Dios. Y por eso es que a veces tenemos consecuencias en nuestro trabajo, tenemos consecuencias con nuestros amigos o compañeros de Él. Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mis compañeros les caigo mal? ¿Pero por qué no hay gracia en mi vida? Porque hemos dejado lo relevante a un lado. Hemos dejado lo relevante. Y haga por un momento un test espiritual. ¿Cuánto tiempo oras? ¿O cuánto tiempo oramos? Ayer tuve el privilegio de compartir con el liderazgo de jóvenes y les preguntaba: ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Iglesia, yo no le vengo a juzgar a usted. Yo lo vengo a animar para que usted pueda tomar decisiones que van a afectar su presente y su futuro y sus generaciones. Acuérdese que lo que usted y yo sembramos, eso vamos a cosechar. Papitos, oren con sus hijos, porque si no, sus hijos van a ser tibios espirituales. Saquen tiempo para sus hijos. Es muy importante hacerlo. Los próximos tiempos van a ser difíciles y ya empezamos. Y van a ser aún más difíciles. Y nuestra fe debe ser constante. Nosotros debemos formar. Tenemos la responsabilidad de formar generaciones comprometidas con Dios. Que su fe sea inamovible. Que no negocie los principios espirituales. No se pueden negociar. No lo podemos hacer. No podemos ser más permisivos ante un mundo secular que necesita una respuesta y que usted y yo la tenemos. Amén. Ay, Jesús. A veces no es fácil hablar así. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, te pedimos perdón como iglesia. Porque a veces somos tibios. A veces te descuidamos.
A veces nos desanimamos, Jesús. A veces no oramos con nuestra familia, Dios. A veces el altar lo dejamos a un lado. Primero está la novela, están las noticias, Dios. O a veces el cansancio nos consume. Pero hoy, Señor Dios, yo oro por tu iglesia, Jesús, para que tú pongas un fuego en sus corazones, Dios. Para que pongas pasión por buscarte, Señor Jesús. Tu palabra nos enseña, Señor Dios, que primero debemos buscar tu reino y que lo demás viene por añadidura, Dios. Enséñanos en esta mañana, Jesús, a ser constantes en la fe, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo, Dios, porque sé que no son mis palabras, Dios. Entra en sus corazones, Dios. Entra en sus hogares, Jesús. Entra en la cocina, entra en la sala, Señor Dios. Entra en sus trabajos, Jesús. Que podamos ser testimonio, Jesús. Te lo imploro, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Iglesia, es normal pasar baches espirituales, porque Dios nos ha dado emociones. Lo que está mal es quedarnos ahí. Yo le invito a que usted se levante en fe. Hay muchas personas que salen buscando un consejo y van de iglesia en iglesia porque quieren escuchar lo que les conviene. Porque cuando vienen donde el pastor, donde su coordinador, y su coordinador le dice: ¿cómo estás haciendo está mal? Te enojas y dices: ya no vuelvo a esa iglesia. Entonces me voy para la siguiente cruzada, al siguiente evento, a buscar lo que Dios quiere o lo que yo quiero escuchar, no lo que Dios quiere decirme. Romanos 8:27 dice que el Espíritu Santo intercede con deseos indecibles, o sea, con lo que usted y yo no podemos decir, pero no para pedir lo que usted quiera, sino para pedir la voluntad de Dios. Y a veces utilizamos ese versículo diciendo: es que aunque yo no sé pedir, el Espíritu Santo sí sabe qué pedir. Y en lo profundo de nuestro corazón estamos diciendo: Señor, quiero doblarte el brazo. Señor, quiero doblarte el brazo. Y no es así. Él sabe que es lo mejor para usted. Él lo conoce. A veces venimos a la iglesia para que nos vaya bien en la semana. Y no está mal. No estoy en desacuerdo con ese pensamiento. Pero la pregunta es: ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Esa primera iglesia sufría? Sí. La primera iglesia sufría persecución. Usted y yo tenemos la oportunidad de buscar el mejor traje para venir el domingo a la iglesia. Pero usted viene a escuchar un mensaje de motivación. Si lo viene a hacer, lo invito para que recapacite y hable con Dios. Nosotros no vamos a predicar lo que usted quiere escuchar. Nosotros vamos a predicar lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos ser mentirosos, hermanos. Hoy tenemos una oportunidad para arrepentirnos. Si Dios nos está hablando fuerte,
hoy es porque Dios nos ama. Dios nos ama de muchísimo, mis queridos hermanos. Lo dice en el verso 19: yo corrijo y disciplino al que ama. Yo corrijo y disciplino al que ama. Debemos predicar del amor de Dios, amén. Pero hay momentos donde Dios tiene que darnos pao. Y pongo el ejemplo de mi hija. Hay momentos donde mi hija, yo digo, no sé qué le pasa, no sé qué tiene. Le hablo de buena forma y no atiende el consejo. Y le digo, hija, ¿tú quieres que yo eleve mi voz para que tú obedezcas? ¿Quieres verme enojado? No, papá, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Y hay momentos donde yo quiero cogerla y darle ¡prá! Duro. Y digo, Espíritu Santo, ayúdame. Y yo sé que Dios es así, porque hay momentos donde le he dicho, amor, te perdono esta vez, no lo vuelvas a hacer. Y hay en otras ocasiones donde he dicho, te lo advertí, hoy debo corregirte, date media vuelta que te voy a corregir. Y no la cojo a la fuerza y no la lastimo. Y no tiene que ser, mejor dicho, que hasta que salga sangre como hacían nuestros padres. Pero ella sí ve la autoridad y en sus ojos salen lágrimas y me dice, papá, perdóname, y me abraza y oramos. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Piensa por un momento si estás conforme con la vida espiritual que llevas. ¿Estás conforme con el tiempo que dedicas a la oración? ¿Estás conforme con el tiempo que ayunas? ¿Estás conforme las veces que vienes a la iglesia? ¿Estás conforme las veces que compartes la palabra de Dios? ¿Estás conforme, iglesia, con esto? ¿O será que hay más? ¿O será que solamente Dios utiliza a nuestros pastores para hacer sanidades a través de su Santo Espíritu? ¿O solamente utiliza para dar una consejería? ¿O solamente ellos tienen la autoridad? Usted también la tiene. Yo lo creo. Porque la palabra del Señor dice, y mayores cosas harán en mi nombre. ¿Y cuántos son discípulos de Dios aquí? Amén. Iglesia, es tiempo de dejar de jugar a ser cristianos y tomarnos con propiedad el llamado de Dios a ser sus hijos y vivir una fe real. Vuelvo y le digo, iglesia, es tiempo de dejar de jugar a ser cristianos. Tomémonos las cosas con propiedad, ese llamado que Dios nos hizo, y vivamos una fe real. Este es el primer consejo que nos brinda nuestro amigo el Espíritu Santo: a ser constantes en la fe. Vayamos a la siguiente, iglesia, y al segundo consejo en esta mañana. Nuestro amigo Espíritu Santo nos aconseja que debemos abandonar el pecado y obedecer al Padre. ¿Cuál es el segundo consejo? ¿Abandonar qué? ¿Abandonar qué? No, más fuerza. ¿Abandonar qué? A veces lo decimos pasito, porque es que si le predicamos a la gente de pecado, no vuelve a la iglesia y sale corriendo. Y las cosas se llaman por su nombre. Amén. Uy, me perdí, qué pena. Iglesia, cuando hemos conocido a Jesús
y llevamos una vida espiritual tibia, estamos expuestos y el diablo nos ataca. Y somos un blanco fácil del enemigo. Somos derribados por él. Y es ahí cuando caemos y pecamos. No estamos blindados con la armadura de Dios. Y le hago la siguiente pregunta: ¿con qué pecado estamos luchando? Pregúntese por un momento, ¿con qué pecado está luchando? No sé si viene hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 2 años, y aún vienes a la iglesia y sigues y seguimos en el mismo pecado. Pregúnteselo por un momento ahí. Diga al Espíritu Santo, ¿cuál es el pecado que no he podido dejar? Recuérdamelo. Leamos por favor el mensaje a la iglesia de Tiatira. Está en Apocalipsis 2:18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, he visto tu fe, tu servicio y tu paciencia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Dios lo ve. En esto no voy a hacer énfasis, porque ustedes y yo sabemos qué estamos haciendo bien. Usted y yo lo sabemos. El 20 dice, ¿qué dice el 20? Apóyeme leyéndolo. ¿Pero tengo qué? Wow. Vamos a ver cuál es la queja. ¿Qué sigue diciendo? ¿Permites que qué? ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Qué dice ser qué? Wow. Falsos maestros. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué más dice? Le di tiempo ¿para qué? Para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Wow. ¿Cuántos de nosotros hacemos del pecado una costumbre y lo hacemos natural en nuestras vidas? Mientras preparaba este mensaje, pensaba en algo. Habla de un pecado sexual, que es literalmente en nuestra iglesia y en las iglesias en general. Ahora el adulterio es normal. Es normal que un hermano venga al primer servicio con doña segunda y al segundo venga con la oficial. Se ríen, pero está pasando, hermanos. Es normal que un hermano vaya con doña primera a una iglesia y con su oficial a otra iglesia. Hoy los jóvenes ya no se quieren casar. Vayámonos a vivir. ¿La fornicación es pecado? Y ahora los padres dejamos que nuestros hijos se vayan así. No, pero es que él es una buena persona. Él tiene títulos. Él es un profesional. Él es un buen hombre. Y no estamos educando. Y no estamos formando. Y lo he visto. Y lo he vivido en mi familia. Y tengo gente muy cercana. Y le digo con autoridad, porque a veces nos cuesta decirle: hijo, lo que estás haciendo está mal. Y la palabra de Dios condena eso. Que Dios tenga un propósito con eso, gloria a Dios. Pero consecuencia hay.
hay consecuencias. Aquí habla del adulterio y como iglesia a veces adulteramos y tenemos otros dioses y armamos altares, idolatramos al jefe, idolatramos otro tipo de cosas. Idolatramos muchas veces al pastor que tiene la superiglesia, idolatramos aún a los músicos y creemos que si no pongo esa canción Dios no me va a hablar. Amén. Pero en el mensaje de las 7 iglesias, este es un pecado fuerte que menciona Dios. Y la gente lo está haciendo ver natural. Si no, vayan y vean en los colegios a ver si no hacen campañas para entregar preservativos y decirle: vaya, hágalo. Lo importante es que no quedes embarazada. ¿Está pasando en nuestro país? ¿Está pasando en nuestras iglesias? Sí. Los jóvenes aún vienen a nuestras iglesias, tienen novias fuera de su iglesia, van, se acuestan con ellas. Perdóneme si le hablo así de fuerte, pero a veces da un poco de coraje cuando conocemos la verdad y jugamos con el amor de Dios. Es tiempo, iglesia. Es tiempo que como iglesia hagamos la diferencia. Ya usted va por las calles y antes, por lo menos la vestimenta, decían: uy, allá va un evangélico. Ahora ya no hacemos la diferencia. Ya no hay diferencia. Ni siquiera nos reconocen. Ya no más, iglesia. ¿Somos o no somos hijos de Dios? No juguemos con la misericordia de Dios. Cerrémosle la puerta al pecado. Dígale no al pecado. Es importante ser radicales. Yo sé que a veces somos débiles. Yo sé que a veces nos falta fuerza de voluntad. Pero hoy el consejo que nos da el Espíritu Santo es que debemos decirle no al pecado. No debemos negociar este tipo de cosas. Esto es muy serio, iglesia. Es nuestra salvación. ¿Para alguien es importante su salvación? No es nada más. Es su salvación la que está en juego. Y es personal. La salvación es personal. Con ella no podemos jugar. Con ella no podemos hacerla a un lado y recurrir a la oración del último momento. No importa, en el último momento me arrepiento. Pero mire lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. ¿Alguien lo sabe? ¿Pero qué? Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿qué pasa? Se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Iglesia, cierre por un momento sus ojos. Este es el momento que Dios ha creado para que usted y yo nos arrepintamos, para que oremos y no espere a que yo empiece a orar. Hable con Dios. Dígale: Señor Jesús, este es mi pecado, te lo entrego, Jesús. Vengo luchando con Él, vengo haciendo lo que quiero, pero Espíritu Santo, ven y convénceme. Ven y dame fuerzas. Acompáñame, no puedo solo. Guíame, Espíritu Santo, a dejar este pecado que tanto me ha costado dejar. Te lo ruego en esta hora, Jesús. Y practíquelo en su casa. Llévelo a su casa, iglesia.
Este es un consejo que le da el Espíritu Santo, pero estoy convencido que si usted lo aplica en su casa, usted va a salir vencedor. Amén. Y vayamos al punto final rápidamente. El tercer consejo que nos da nuestro amigo Espíritu Santo es que debemos volver al primer amor. Dígale al que tiene al lado: vuelve al primer amor. Pero duro, vuelve al primer amor. ¿Cómo era nuestra vida recién conocimos a Jesús y su plan de salvación? ¿Éramos apasionados? ¿Ibas a todos los servicios? ¿Llegabas temprano al servicio? ¿Llegabas unos minutos antes al servicio y te arrodillabas a orar? ¿Orabas constantemente en casa? ¿Anhelabas la llenura del Espíritu Santo? ¿Hacías tus devocionales? ¿Te inscribías en conexión porque tenías hambre y sed de la palabra? ¿Porque querías conocer más? Pídele al Espíritu Santo que te recuerde esas cosas, porque debemos recuperarlas, debemos atesorarlas, debemos volver a ese primer amor. Leamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, en la que encontramos en el capítulo 2, versículo 1, una iglesia que pastoreó Timoteo. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, de aquel que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Y vuelve Dios y elogia. Dios vuelve y te elogia, iglesia, por lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero iglesia, tengo una queja contra ti. No me amas. No me amas a mí, dice el Señor. Ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Debemos volver al primer amor. Es importante, es necesario volver al primer amor. Mire, no importa cuántas cosas hagan los siervos o hagamos los siervos dentro de la iglesia, si no lo estamos haciendo para Dios, no pasa absolutamente nada. No importa cuánto trabajo, cómo haces las cosas en tu trabajo, si no lo haces para Dios, no pasa absolutamente nada. Iglesia, es importante hacer un stop y escuchar con atención al Espíritu Santo. Le dice a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy, en el verso 4: no me amas ni se aman entre ustedes como al principio. El amor es un principio del Evangelio de Jesús, el cual usted y yo vivimos. Es imposible que la iglesia tenga un crecimiento si no hay amor. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de su relación y mi relación con Dios. Porque si usted no ama a Dios, no lo va a buscar. Si no, los noviazgos serían eternos. Por eso hay ruptura en los noviazgos, porque el amor se pierde. El amor
de Jesús nos permite reconciliarnos con Él. Y precisamente era lo que la iglesia había perdido. Y cuando a usted se le refunde algo importante en su casa, ¿usted qué hace? ¿Lo busca así? Después lo busco. Por ejemplo, ¿alguien ha dejado las llaves refundidas y tiene que salir? Y no hay nadie más en la ciudad, sino solamente usted y en su casa. ¿Usted qué hace? Lo busca, ¿cierto? Y sale de esa casa sin encontrar las llaves. Así tenga lo más importante de lo más importante. Hasta que no aparezcan las llaves, usted no sale. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Nuevamente, volver al primer amor. En la iglesia, en Hechos 2, 46, 47, realizaba las siguientes obras. Oraba, escudriñaba la palabra, tenía tiempo de comunión, servía a los demás, y Dios iba añadiendo a los que iba de ser salvos. O sea, se reunían en casas y practicaban la palabra de Dios, hacían grupos de vida. Lo invito para que usted pueda asistir a un grupo de vida, a tener estas características de la primera iglesia, que pueda experimentar ese primer amor nuevamente, que pueda llegar a ese amor. Yo no sé, pero yo era más intenso, ¿sí? Cuando mi esposa está aquí presente, mi suegra también, no mienten. Cuando éramos novios, mi suegra empezaba, son las 10 de la noche. Y es como tarde. Y algo peligroso. Y yo, sí. Y seguí hablando con Moni. Son las 11 de la noche. ¿Sí? Y yo ahí. Pero si hablaron en la mañana. Pero si hablaron al mediodía. Pero si hablaron en la tarde. Pero si fueron a comer. Son las 12 de la noche. Pero ese debe ser el amor con Jesús. Y a eso nos está invitando el Espíritu Santo. A volver al primer amor. Yo recuerdo, y en estos días oraba, y yo le decía algo al Espíritu Santo. Yo soy pentecostal como mi iglesia. Le decía, Espíritu Santo, tú eres importante para mí. Y he vivido tu poder y he visto tu poder. Y necesito volver al primer amor. Mi mamá fue una mujer intensa conmigo. Mi mamá no nos ponía a orar 5 minutos y ya. Mi mamá llegaba de su iglesia y decía, vamos a orar. Y cuando decía vamos a orar, sabíamos la hora que iniciaba, pero no sabíamos la hora que terminaba. Y en muchos de esos tiempos con Dios, de anhelar su presencia, de decirle háblame, de decirme sosténme, lléname, quiero que me utilices, tuve el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo y tener la evidencia del don de lenguas en mi vida. Pero solamente fue cuando volví a ese primer amor, cuando lo busqué intensamente. Concluyo con esto, iglesia, rápidamente. Al final de cada mensaje para cada iglesia, el Espíritu Santo dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Usted y yo somos iglesia, amén. El Espíritu Santo nos está aconsejando y su consejo llegó hoy a nuestros oídos. Pero no solo es escuchar, sino entender. Y no solamente es entender, sino es ponerlo en práctica, iglesia. Es que usted y yo lo podamos vivir. Que volvamos al primer amor, a realizar las primeras obras que nos llevaron a tener una comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu y con la iglesia. Amén. ¿Cuántos reciben el consejo del Espíritu Santo de ser constantes en la fe, de cerrarle la puerta al pecado y de volver al primer amor? Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti.
Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.